Tribunal Constitucional entra en sesión, vista de la causa rol 3712, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 49 ter del Código Penal. Tiene la palabra don José Francisco Leyton, relator. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. El tribunal requirente correspondiente al Juzgado de Garantía de Viña del Mar, a través de auto motivado al efecto de fecha 25 de julio de 2017, de fojas 1 a 11, solicita la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la preceptiva contenida en el artículo 49 ter del Código Penal. Expone que en audiencia de cumplimiento de la pena celebrada en el mes de julio de 2017, la Defensoría Penal Pública, actuando en representación de la parte del condenado, don Eric Philippe Pellegrino, planteó solicitudes relativas al término de la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad a que fuera condenado, en atención a lo que fuera informado a su turno por el Centro de Reinserción Social Santiago Oriente en el mes de noviembre del año 2015, dado el que comenta como exceso de periodo de 6 meses de duración de la sanción efectivamente impuesta. Hace presente el tribunal requirente que dejó pendiente la solicitud planteada por la defensa en orden a tener por cumplida la pena recién anotada, dado el tiempo de ejecución de trabajos comunitarios. Para precisar su acción constitucional, reseña antecedentes del caso para luego pasar a revisar el conflicto constitucional que plantea ante esta magistratura. Así, en primer término, refiere que en noviembre del año 2014 fue dictada sentencia definitiva en que se condenó al señor Eric Philippe Pellegrini a 541 días de presidio menor en su grado medio, accesorias legales y pago de una multa equivalente al 100% de lo defraudado en materia tributaria, ascendiente a 336.023.335 pesos, como autor en grado consumado del delito prescrito en el artículo 97, numeral 4 del Código Tributario. Luego, en diciembre del mismo año, y a solicitud de la defensa del encartado, se preveyó conversión de la pena de multa impuesta, decretando el deber de este de presentarse ante el CRS de Valparaíso a efectos de dar cumplimiento al monto de horas correspondiente al máximo legal de 6 meses y que equivale a 4.320 horas, el que se dispuso debía ser descontado del total de 7.779 unidades tributarias mensuales a las que fuera en definitiva sentenciado, quedando a su respecto para pago un saldo pendiente por la suma de 7.599 unidades tributarias mensuales, a cancelar estas de forma efectiva. Así, el tribunal requirente indica que convirtió la multa en unidades tributarias mensuales y luego estas a horas de prestación de servicios en beneficio de la comunidad en la forma que prescribe el artículo 49 ter del Código Penal, esto es, en razón de 8 horas por cada tercio de unidad tributaria mensual, con un máximo de 6 meses, lo que arroja el recién anotado total de 4.320 horas. Agrega que el procedimiento fue efectuado en dichos términos, dado que no existe regla especial en el cuerpo tributario relativa a la conversión de pena de multa asociada a las figuras delictivas que contempla el cuerpo tributario del ramo. Con posterioridad a lo expuesto, el tribunal hace presente que en julio del año 2017, el CRS Santiago Oriente informó que el sentenciado ingresó a dicha unidad en julio de 2015, comenzando su plan de actividades en enero de 2016, cumpliendo aproximadamente 709 horas de prestación de servicios, con un saldo por cumplir de 3.610 horas y 35 minutos. Así las cosas, manifiesta que dado el máximo legal de 8 horas diarias de cumplimiento de la sanción, el sentenciado cumplirá su pena, en el mejor de los casos, en 451 días más, realizando labores 8 horas diarias, 7 días a la semana, 365 días por año. Ello implica exceder el periodo de 6 meses en cuantía. Así, Afoja 6 plantea el conflicto de constitucionalidad que somete a esta magistratura. El tribunal requirente anota que el sentenciado está llano a prestar servicios en beneficio de la comunidad como pena sustitutiva a la pena de multa impuesta originalmente, pero su cumplimiento práctico se ha visto imposibilitado por la regla que establece el precepto que viene a impugnar a esta magistratura, obligándolo a ejecutar trabajos comunitarios por un tiempo que excede los 6 meses, siempre con la posibilidad de amenazar la reconversión a pena efectiva de reclusión, conforme lo dispone expresamente el artículo 49 sexies, inciso segundo del Código Penal. Ello sería contrario del todo al artículo 7, número 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, precepto que prohíbe la prisión por deudas. Comenta que el problema que plantea ante esta magistratura no solo es interpretativa, sino que se está en presencia de lo que denomina, a foja 7 de su presentación, de una auténtica laguna.
expone que la Ley 20.587 no se puso en la situación de conversión de multas onerosas, como las previstas en la legislación tributaria. Anota que si bien la Judicatura conserva en teoría la forma de colmar vacíos frente a un escenario de derrotabilidad normativa, nuestro ordenamiento jurídico ha reservado a esta magistratura constitucional la resolución siempre de los conflictos propios en materia de constitucionalidad. La ley en comento civilizó la pena de multa, permitiendo su cumplimiento por la vía de trabajos comunitarios, pero el sustituir la multa por privación de libertad tiene un mayor contenido aflictivo que la pena inicialmente impuesta. Así expone que a un delito que no tiene asignada una pena privativa de libertad, por esta vía se le estaría imponiendo una sanción que no dice relación ni con la culpabilidad ni con la antijuricidad del hecho, sino que solo con cuestiones relativas a circunstancias personales del acusado. Esto es, no contar con medios suficientes para efectivamente pagar la multa impuesta. Por lo anterior, indica que la amenaza contenida en el artículo 49 sexies, inciso segundo del Código Penal, podría afectar la igualdad ante la ley de que trata el artículo 19, numeral segundo de la Carta Fundamental. Refiere que se posiciona al Estado, portador único y exclusivo del ius puniendi, de una situación de privilegio frente al condenado que no cuenta con los suficientes recursos económicos para el pago de multas onerosas dado su patrimonio. Por estas consideraciones, vienen remitir los antecedentes a esta magistratura a efecto de obtener un pronunciamiento respecto de la eventual inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los incisos primero y segundo del ya anotado artículo 49 ter del Código Penal. Conferidos los traslados de fondo a los órganos constitucionales y a las demás partes de la gestión pendiente, se hacen parte la Defensoría Penal Pública en representación de la parte del condenado, instando por que sea acogida la presentación del juez requirente, y el Servicio de Impuestos Internos, que insta por el rechazo de la presentación deducida de fojas 1 a 11. El ente fiscal, en este último apartado, evacúa traslado, instando por el rechazo los términos que se reseñarán a continuación. Hace presente el Servicio de Impuestos Internos que las normas cuya inaplicabilidad ha sido solicitada no constituyen preceptos que sirvan para la resolución efectiva de la gestión pendiente. Hace presente en dichos términos que la preceptiva impugnada establece únicamente cuestiones relativas a la forma de cálculo de la conversión y el límite diario de la jornada de trabajo, debiendo por ello aplicarse los artículos 49, 49 quinques y 49 sexies del Código Penal, referidos a las consecuencias del incumplimiento, revocación o renuncia a la sustitución de multas por servicios comunitarios en relación con el artículo 49 ter del cuerpo criminal recién enunciado. Así las cosas, expone que la magistratura en sede penal deberá decidir si, a raíz de los hechos planteados, corresponde considerar cumplida la pena o sanción sustitutiva establecida, o bien deberá considerarse que ella no ha sido íntegramente satisfecha. Por ello, el Servicio de Impuestos Internos comenta que respecto de la norma impugnada ya no existe gestión pendiente, no pudiendo ésta recibir aplicación alguna en lo que debe ser resuelto, encontrándose ésta del todo agotada a estas alturas. Unido al anterior, comenta que se está en presencia de un asunto de mera legalidad. Lo requerido por el juez penal en materia de cumplimiento de la pena es el resultado de una incorrecta aplicación de la ley en materia penal sustantiva. La posible o eventual vulneración de derechos constitucionales que es alegada no es la consecuencia de una contradicción de la norma invocada por la Constitución Política o el Pacto de San José de Costa Rica, sino que proviene de un, a su juicio, erróneo ejercicio hermenéutico. Agrega que de haberse aplicado correctamente la ley, el juez, estimando que la pena sustitutiva de trabajos comunitarios no puede exceder de 6 meses, cuestión que no existe como límite legal, debió concluir que la sustitución de la multa debió ser por un monto máximo de 60 unidades tributarias mensuales y no por 180 unidades tributarias mensuales, conforme fuera resuelto en diciembre del año 2014. Así el magistrado solo debió establecer una sustitución por 1.440 horas, y ha sido el error en la resolución judicial lo que ha puesto al condenado en una situación de incumplimiento con lo ordenado, dado que, en definitiva, resulta imposible de ser cumplido conforme los plazos y los topes que la propia ley consagra. En cuanto a la alegación en torno a la igualdad ante la ley, expone que ésta también debe ser desestimada. Se está en presencia, comenta, de un beneficio especial establecido por ley a favor de personas condenadas a penas pecuniarias, en que su situación patrimonial no les permitirá hacerse cargo de la multa. Indica que en caso alguno podrá tomarse como cierto efectivo lo afirmado en orden a que al condenado le resultaría más beneficioso la sustitución de la pena de multa por la de privación de libertad, dado que ésta no contiene la limitación de los 6 meses. El problema de estos autos, más bien expone el Servicio de Impuestos Internos, está centrado en el error de cálculo cometido por el tribunal, estableciendo una carga de 8 horas diarias que supera largamente el plazo de 6 meses, y hoy la Judicatura Ordinaria desconoce cómo más bien enmendar su propio hierro.
Unido al anterior, la institución de sustitución de pena pecuniaria por trabajos o servicios comunitarios se encuentra sujeta siempre a la manifestación de consentimiento del propio condenado, por lo que a ésta se accede voluntariamente conforme lo establece el precepto reprochado. Consecuencia de lo expuesto refiere que siempre existe la posibilidad de que el sentenciador, a partir de los antecedentes que expone por el propio condenado, determine no hacer efectivo el apremio decretado y por ende no convertir la pena de multa en privación de libertad, lo que en definitiva hace que la cuestión de estos autos sea más bien un tema de legalidad que corresponde decidir siempre a los jueces del fondo. A dicho respecto, y finalizando su presentación, refiere que no existe una vulneración al principio de prohibición de prisión por deudas, considerando lo que ha señalado esta propia magistratura, en cuanto que esta prohibición, no contemplada en nuestra Carta Fundamental, sino que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dice relación con la imposibilidad de que el Estado transforme el incumplimiento de una relación obligacional de índole privada en una situación sancionada con pena privativa de libertad. Así, esta prohibición no tiene lugar en casos de incumplimiento de obligaciones que han sido establecidas en la ley. Por último, comenta que no es posible concordar con el magistrado requirente en cuanto que por el hecho de haberse efectuado la sustitución de la sanción pecuniaria de multa en pena sustitutiva de trabajo comunitario, dicha sanción pecuniaria haya variado en su naturaleza y dejado de ser una sanción y transformarse así en una simple obligación de carácter civil. Una interpretación de dicho tenor expone el Servicio de Impuestos Internos no tiene asidero alguno en nuestra legislación. Por lo anterior, solicita el rechazo de la presentación deducida a foja segunda. Concluyo señalando, señor presidente, que para la vista del día de hoy se han anotado en forma por la parte de la Defensoría Penal Pública y por la parte del Servicio de Impuestos Internos. Muy bien. Señor abogado, señorita abogada, ¿tienen reparos que hacer en la relación? Si no es así, tiene la palabra en primer término por la Defensoría Penal Pública, don Claudio Fierro Morales, por 25 minutos. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Con la autorización de este excelentísimo tribunal, la Defensa Penal Pública alega en representación de don Eric Philippe Pellegrini, solicitando desde ya, cierto, se sirva primero escuchar nuestras argumentaciones, que en definitiva, cierto, queremos plantear al final de estas la petición formal y primero poder contextualizar nuestra petición, que ya sabemos, cierto, ha sido bastante complejo o compleja la comprensión en torno a la gran cantidad de números que hay de por medio, que siempre complejiza cualquier tipo de alegato jurídico. En efecto, excelentísimo tribunal, como bien lo ha explicado, la relación que ha estado bastante completa y que en definitiva va a acotar nuestra alegación, esta parte recibiendo en la etapa de ejecución la defensa del señor Philippe Pellegrini, que inicialmente tuvo una defensa particular, el día 9 de noviembre del año 2015, ante el Tribunal de Garantía de Viña del Mar, solicitó aplicar el artículo 49, inciso tercero del Código Penal, para liberar del pago de la multa a nuestro representado, la que resultaba, a juicio nuestro y en virtud de un informe social que se acompañó ante el propio tribunal, inviable este pago, ¿cierto? Y en subsidio se pidió en esa audiencia que se cumpliera la sentencia del 3 de noviembre del año 2014, que dispone la conversión de toda la multa en trabajos comunitarios y no de una mínima fracción como erradamente y pasando contra autoridad de cosas juzgadas, ¿cierto?, se resuelve el 17 de diciembre del año 2014. Además, se pidió que este cálculo se hiciera conforme al 49 TER y se fijara un máximo de tiempo de penas de trabajos comunitarios que a nuestro juicio no puede exceder de 6 meses, interpretando el artículo 49 del Código Penal. Esa es la petición que plantea la defensa. El Tribunal de Garantía de Iniciativa Propia decide elevar estos autos, ¿cierto?, a esta magistratura constitucional a fin de discutir la constitucionalidad o plantear un conflicto constitucional del artículo 49 ter de dicho cuerpo legal. Tiene razón el tribunal, donde efectivamente el cálculo que se plantea en esta cantidad importante de horas de trabajo comunitario en virtud de esta conversión de estos 36 millones y fracción en horas, ¿cierto?, que deben ser parcializadas en 8 horas diarias, de acuerdo como lo plantea, ¿cierto?, las modificaciones que plantea la ley 20.587, lo que hace el tribunal es convertir esta sanción de multa originalmente establecida en pesos a unidades tributarias mensuales y luego convierte estas últimas horas de prestación de servicio en beneficio de la comunidad, como ya decíamos, ¿cierto?, según lo disponen los incisos primero y segundo del artículo 49 ter, en razón de 8 horas por cada un tercio de una tributaria mensual, fijando un máximo de 6 meses, lo que arroja un total de 4.320 horas de prestación de servicio de trabajo de la comunidad, en beneficio de la comunidad. El tribunal decide solicitar un informe a Gendarmería de Chile
al Centro de Reinserción Social Santiago Oriente con fecha 17 de julio del 2017 y se plantea que efectivamente este ingresa a la unidad el 14 de julio del año 2015 y se desarrolla un plan, un programa que se inicia el 26 de enero del año 2016, ejecutando la obra administrativa en la entidad beneficiaria polideportivo Sergio Livingston de la comuna de Peñalolén. Y hago presente que mi representado es un ingeniero comercial que quiebra, ¿cierto?, en este negocio, en esta empresa que tenía. En razón de eso se ve afectada, ¿cierto?, por esta sanción o este incumplimiento, este desborde de la norma que ya ha sido señalada del Código Tributario. Y en razón de eso se le encomienda una función de carácter administrativo que desarrolló satisfactoriamente en este centro, ¿cierto?, de polideportivo de la comuna de Peñalolén. Señala la Gendarmería que a la fecha del presente documento ha realizado 709 horas, 25 minutos de prestación de servicio en beneficio de la comunidad hasta el día 11 de julio, faltándole por cumplir 3.610, 35 minutos. ¿Ya? Por lo tanto, como lo plantea el mismo tribunal, efectivamente acá existe un problema que es bastante serio, que es la posibilidad, ¿cierto?, que en el mejor de los casos, en 451 días más, cumpliendo 8 horas diarias, de lunes a domingo, podrá cumplir el saldo de la pena. Es decir, el tribunal lo que hace, cuenta este saldo que supera los 6 meses, que a juicio nuestro, ¿cierto?, es el límite de la sanción de trabajo en beneficio de la comunidad, de acuerdo a la interpretación sistémica que se puede hacer del artículo 49 del Código Penal. Ahí es donde se complica el tribunal y ahí es donde establece, ¿cierto?, la posibilidad de que exista un conflicto constitucional con esta norma. Pero donde llama la atención es que probablemente, ¿cierto?, aludiendo a la tesis del profesor Fernando Atria de la derrotabilidad de la norma jurídica, él entiende que claramente existe una situación de laguna axiológica. ¿Y cómo derrota la norma jurídica, cierto? No lo puede hacer, y es por eso que pone a disposición de esta magistratura constitucional este conflicto. Lo que plantea la defensa, y es por eso, excelentísimas señoras, excelentísimos señores, es que nosotros estamos planteando una solución distinta a la que inicialmente planteamos, que era poder solicitar la inaplicabilidad de este precepto, pero con un estudio, entendemos, mucho más responsable, mucho más acabado de los antecedentes que fueron puestos a nuestra disposición. Nosotros compartimos en cierta parte lo que señala el Servicio de Impuestos Internos de esto, que esto no se trata de un conflicto constitucional, sino que se trata de un conflicto de carácter legal. ¿Por qué lo planteamos? Porque efectivamente nosotros lo solicitamos en la misma audiencia al tribunal, quisiera esta interpretación del artículo 49 y quisiera también una interpretación in bonam partem, quisiera una interpretación pro reo, etcétera, etcétera, y que si bien es cierto, el Código Penal no establece ningún límite dentro del artículo 49, salvo el cumplimiento de la conversión por reclusión, que lo establece, por ejemplo, el artículo 49 ter, inciso tercero, solamente para ilustrar el tribunal, señor presidente, si me permite. Dice, en cualquier momento el condenado, ¿cierto? Dice, su duración no podrá durar de exceder de 8 horas. En cualquier momento el condenado podrá solicitar poner término a la prestación de servicio en beneficio de la comunidad, previo pago de la multa a la que deberán abonar las horas trabajadas. El 49 sexies plantea, el juez podrá revocar la pena de servicio en beneficio de la comunidad cuando el condenado, y salta al inciso quinto, dice, en caso de revocar la pena de servicio en beneficio de la comunidad, el tribunal impondrá al condenado por vía de sustitución y a premio de la multa originalmente impuesta la pena de reclusión, regulándose un día por cada tercio unidad tributaria mensual sin que ella pueda exceder nunca de 6 meses. Es por eso, excelentísimos señores, que nosotros planteamos esa situación. Nosotros hemos discutido esto anteriormente a partir de las modificaciones de la ley 20.587 y, por ejemplo, en el pronunciamiento 12.279 del año 2013 de la excelentísima segunda sala penal de la Corte Suprema, si me permite, señor presidente, la interpretación que se plantea respecto a estos plazos. Dice, la errónea conversión de la multa impuesta cabe señalar que previo a la entrada en vigencia de la ley 20.587, el Código Penal prevía que si el sentenciado no tuviera bienes para satisfacer la multa, sufriría por vía de sustitución y apremio la pena de reclusión, regulándose un día por cada quinta unidad tributaria mensual sin que ella pueda exceder nunca de 6 meses. Sin embargo, la referida ley publicada el 8 de junio del año 2012, que modifica el régimen de libertad condicional y establece, en caso de multa, la pena de trabajos comunitarios, cambió el texto del artículo 49 de la codificación en análisis, agregando la pena de prestación de servicio en beneficio de la comunidad y, en caso de no contar con acuerdo del condenado, en este caso sí existe acuerdo del condenado, la imposición por vía de sustitución y apremio de la pena de reclusión, regulándose un día por cada tercio de unidad tributaria mensual sin nunca exceder de 6 meses. Es decir,
la discusión en torno a este artículo 49 siempre estaba dado en torno al incumplimiento del condenado. Pero como bien lo señala, ¿cierto?, el juez de garantía que decide traer estos autos a este Tribunal Constitucional, existiría una laguna. Y frente a esa laguna, excelentísimo tribunal, que el legislador no previó, como lo bien lo señala el Tribunal de Garantía, para sumas altamente onerosas, porque revisando la historia de la ley, efectivamente parece que el legislador tuvo en consideración el incumplimiento de multas asociadas a la ley 20.000, consumidores y microtraficantes. Ahí estaba asociada, ¿cierta?, la historia de la ley, y ahí está asociada esta discusión en torno a la conversión de multas, pero no previeron que habían personas, ¿cierto?, que también pudiesen desbordar el artículo 97, número 4 del Código Tributario y arriesgar, ¿cierto?, una alta multa como la que en este caso nos convoca. Es por eso, excelentísimo tribunal, que nosotros entendemos que estamos frente y de acuerdo quizás a las tesis que pueda plantear la dogmática penal, ¿cierto? Por ejemplo, el nuevo modelo integrado de ciencias penales señala, ¿cierto?, que se propone siempre la colaboración de la criminología, la dogmática a través de una política criminal, y frente a una nueva valoración de tipos penales en torno al aumento o restricción de la penalidad que castiga ciertas conductas, ¿cierto?, estas valoraciones podrán operar quizás en el plano de la lege ferenda. Es decir, estamos quizás en presencia de esa situación donde el legislador, acá no tenemos que hacer ningún cuestionamiento constitucional, es decir, estamos ante la ausencia de una norma de carácter penal, que en definitiva, ¿cierto?, es la que se entrampa el Tribunal de Garantía, y que la defensa propuso una defensa en forma o en la dirección de poder derrotar esta norma jurídica a través, por ejemplo, de una interpretación quizás desde el control de convencionalidad, es decir, hacer una interpretación correcta de la Convención Americana de Derechos Humanos, prisión por deuda, etcétera. O sea, eran muchos los antecedentes y muchas las salidas que tenía el Tribunal de Garantía. La historia de la ley, señor presidente, si me permite muy brevemente, para poder contextualizar mi alegación, señala el exministro de Justicia, don Teodoro Rivera, en la discusión en sala, dice: el proyecto responde a la convicción de que la respuesta del Estado ante la comisión de ilícitos, en particular cuando son de menor gravedad, no pueden ser solo la cárcel, la que debería estar reservada para los crímenes más reprochables. A su vez, el proyecto se hace cargo de condenas a penas de multa, por cuanto su severidad tiene estrecha relación con los recursos pecuniarios del condenado, situación que nos convoca hoy día, resultando en parte de los casos sustitutivas por la pena de reclusión. En segundo lugar, dice el señor Rivera, con el objeto de evitar efectos injustos en la aplicación de multas a personas de escasos recursos, se introdujo la pena alternativa de trabajos comunitarios, que sustituye la multa en los casos en que el penado opte por ella, situación que nos convoca. No nos parece justo que quienes carecen de recursos tengan que ser privados de libertad, mientras los que puedan pagar las multas se eximan, invocando su mayor capacidad financiera. La idea es nivelar la cancha y entregar mayor igualdad para quienes carecen de recursos y puedan cumplir la pena alternativa de trabajos comunitarios. Por último, con esto termino la historia de la ley. Dice: cualquiera sea el caso, la aplicación de estas medidas sustitutivas de la pena de multa debe ser aceptada por el condenado. En caso contrario, deberán aplicarse las penas de reclusión. Lo mismo acontecerá si el condenado no cumple con la obligación de someterse al tratamiento médico que el tribunal dispuso y la medida aludida es revocada. En cambio, si el condenado incumple la pena sustituida de realizar trabajos comunitarios, la revocación se regirá por los artículos 49 a sexies del Código Penal que el mismo proyecto integra. En ninguna parte de la historia de esta ley, ¿cierto?, se hace alusión al límite de cumplimiento de una pena de trabajo en beneficio de la comunidad. No existe. Solamente también para poder contextualizar e irnos al derecho comparado. El Código Penal español ya regula los trabajos en beneficio de la comunidad en el artículo 33 como pena leve cuando oscila entre 1 y 30 días y como pena menos grave cuando su duración oscila entre 31 y los 180 días. El artículo 39 letra E del Código Penal recoge los trabajos en beneficio de la comunidad como pena privativa de derechos, y el artículo 40, número 4, establece que su duración será mínimo de un día y un máximo de un año. Es decir, acá tenemos un ejemplo claro, como si otros legisladores tomaron la precaución de ponerse en distintas hipótesis, en que en definitiva, ¿cierto?, el legislador chileno no lo hizo. Es por eso, excelentísimo tribunal, que nosotros entendemos que el Tribunal de Garantía tenía otra salida, es decir, en virtud de lo que establece la letra F y la letra H del artículo 14 del Código Orgánico de Tribunales, que es el encargado del juez de garantía de la ejecución de una sentencia, tenía la posibilidad de hacer esta interpretación sistémica del artículo 49 y dar por cumplida la pena. O sea, nos parecía, es cierto, que ya estaba con creces satisfecha la deuda, cierto, al menos social, que tenía nuestro representado y que había sido impuesta originalmente.
Lo mismo plantea, ¿cierto?, el artículo 466 del Código Procesal Penal. Y nosotros entendemos, ¿cierto?, que en virtud de sus facultades conservadoras, entendiendo, ¿cierto?, que el poder, la garantía frente al poder jurisdiccional que reclamó la defensa penal pública en esa audiencia, ¿cierto?, era de un poder contramayoritario, es decir, que tenía las posibilidades de resolver este problema puntual, donde tenía el peso la inexcusabilidad, ¿cierto?, que podía corregir deficiencias de otros agentes del Estado y que en definitiva, ¿cierto?, podía derogar, como lo ha hecho muchas veces tácitamente, algunas normas, tenía todas las posibilidades y todas las herramientas de poder ajustar esta pena a derecho y darla por cumplida, haciendo, insistimos, esta interpretación sistémica del artículo 49 del Código Penal. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, nosotros queremos plantear este tema, ya insistimos que tampoco resulta ser de conflicto constitucional, sino que es un conflicto legal donde el Tribunal de Garantía se entrampa en esta situación, pudiendo haberla salvado con anterioridad, y entendiendo también nuestra posición frente a este excelentísimo tribunal, nuestra petición principal, ¿cierto?, es que se tenga por desechada esta discusión constitucional y en subsidio solicitamos, ¿cierto?, que se pueda acoger la petición del Tribunal de Garantía teniendo en consideración las posibilidades que pueda tener nuestro representado frente a un mejor escenario de cumplimiento de la sanción. Quizás como corolario de esta situación y que en definitiva, una vez más, lo que reclama esta defensa penal pública como institución, ¿cierto?, es la ausencia de un tribunal de ejecución, que en definitiva, ¿cierto?, es una gran deuda que tiene nuestro ordenamiento jurídico procesal penal a efecto de poder resolver estos problemas en su justa medida y en la sede pertinente. Eso es todo, excelentísima señora, eso es todo, excelentísimo señor. Muchas gracias. Muy bien, gracias a usted. A continuación, por el Servicio de Impuestos Internos, tiene la palabra doña Bárbara Grasís. Hasta por 20 minutos. Adelante. Buenos días, su señoría excelentísima. Con su venia vengo en alegar en representación del Servicio de Impuestos Internos, quien se opone al requerimiento de inaplicabilidad presentado por el juez de garantía de Viña del Mar. Al respecto, quisiera hacer ciertas precisiones antes de entrar al fondo de la alegación. Recordemos que conforme a lo que se dijo en la relación y a lo que acaba de señalar mi contraparte, el 3 de noviembre del año 2014, el Tribunal de Garantía certificó que la sentencia estaba firme y ejecutoriada. Por lo tanto, actualmente nos encontramos en la fase de cumplimiento de una sentencia condenatoria. Ahora bien, de acuerdo al artículo 466 del Código Procesal Penal, se establece en dicha norma quiénes son los intervinientes en esta fase. Y en dicha norma se menciona expresamente que quienes lo son, en primer lugar, el Ministerio Público, el imputado, el defensor y el delegado a cargo de la pena. De esta manera, su señoría excelentísima, cabe señalar que el Servicio de Impuestos Internos, en la fase en que estamos, no tiene la calidad de interviniente, por el motivo ya explicado. Asimismo, sin perjuicio de esto, su señoría excelentísima, y en atención a la convocatoria que se ha hecho, hemos venido a alegar en contra del pretendido requerimiento de inaplicabilidad en razón de la siguiente argumentación. En primer lugar, su señoría excelentísima, estamos frente a una situación en la cual esta parte estima que no estamos ante una gestión judicial pendiente. Como ya señalé, existe una certificación que ya nos encontramos con una sentencia firme y por lo tanto estamos en la fase ejecutoria. Lo que está pidiendo el juez de garantía es que se declare la inaplicabilidad de los incisos primero y segundo del artículo 49 ter del Código Penal, los cuales aluden a la forma de cálculo de la conversión de la pena y también a la extensión de la jornada de trabajo en la cual se puede aplicar esta pena. Por lo tanto, estamos hablando más bien de normas de ejecución y no normas que tengan una incidencia en lo resolutivo de la gestión en el estado en el cual se encuentra ahora. Asimismo, en la sentencia por la cual se resolvió este procedimiento abreviado por el Tribunal de Garantía, en la cual se condena al imputado señor Pellegrini, el mismo tribunal fija y accede a la petición original de este condenado, en la cual solicita al tribunal que se tenga por acogida la solicitud de convertir la sanción de multa en la prestación de servicios comunitarios. Por lo tanto, la resolución y la determinación de aplicar y de convertir esta pena de multa a servicios comunitarios tuvo lugar en dicho procedimiento abreviado.
Aún así, esa misma sentencia señala que con posterioridad se determinará entonces cuáles son los límites y los cálculos precisos para tener por convertida la pena y posteriormente cumplida. Y es así como con posterioridad, con fecha 14 de diciembre del año 2014, el Tribunal de Garantía hace una conversión de la multa. Y no nos olvidemos que estamos hablando de una multa que asciende a los 336 millones de pesos, ¿ya? Es una suma bastante alta y que, de acuerdo a la conversión que hizo el propio Tribunal de Garantía, es una suma de 7.779 unidades tributarias mensuales. Ahora, en esa resolución de día 14 de diciembre del año 2014, el Tribunal de Garantía parcializa esta suma y señala que va a tener se le va a aplicar la conversión a una suma de 180 UTMs, ¿ya? Y en razón de ese cálculo estima que el condenado debe cumplir con horas de beneficios comunitarios ascendentes a 4.320 horas. Ahora bien, revisando lo que señala el mismo artículo 49 ter y todas las normas relativas a la conversión de los beneficios comunitarios, este servicio, analizando y revisando las normas y rehaciendo el cálculo, ha estimado que dentro de los parámetros establecidos por el propio Tribunal de Garantía se ha hecho un erróneo cálculo de dicha pena. ¿Por qué, Su Señoría Excelentísima? El Tribunal de Garantía señala, como ya dije, que las horas que deben computarse por el imputado son 4.320. Sin embargo, y como el mismo tribunal señala, se establece asimismo un límite que estima legal, pero compartiendo lo que ha dicho el defensor, no es un límite legal, sino que es un límite impuesto por el tribunal, un límite de 6 meses para el cumplimiento de este servicio comunitario. Ahora bien, trasladando estas 4.320 horas a días, tenemos un total de 540 días de trabajo. Por lo tanto, estamos excediendo con creces el mismo límite que el tribunal se ha impuesto a sí mismo. Estamos sobrepasando claramente un límite de 6 meses, estamos alcanzando, por tanto, más de un año, que es el periodo que en la práctica y que el cálculo del tribunal ha establecido para que el imputado cumpla. Por lo tanto, Su Señoría Excelentísima, estamos en presencia de un claro error en el cual ha incurrido el Tribunal de Garantía al momento de efectuar este cálculo. De acuerdo a las estimaciones que ha hecho esta parte, en realidad, y teniendo en cuenta estos mismos parámetros que ha establecido el Tribunal de Garantía, en realidad el monto respecto del cual debió haberse hecho el cálculo es de 60 unidades tributarias y, por lo tanto, esto equivaldría a 1.440 unidades tributarias, 1.440 horas, ¿ya? Y no las más de 4.000 horas que estableció el Tribunal de Garantía en su oportunidad. Desde ese punto de vista, Su Señoría Excelentísima, toda esta confusión a la que se ha llegado y que nos ha traído ante esta instancia, en realidad parte de una errónea aplicación que ha hecho el Tribunal de Garantía respecto de las normas relativas a la conversión de la multa a servicios comunitarios. Y como refiero particularmente a las normas impugnadas, es decir, los artículos 1 y 2 del 49 ter, porque dichas normas solamente establecen normas que deben aplicarse a asuntos de ejecución, pero no establecen, en definitiva, lo que el juez de garantía impugna. No olvidemos que cuando el juez de garantía presenta este requerimiento de inaplicabilidad, en el fondo está cuestionando la conversión, la eventual inconstitucionalidad y quebrantamiento de los derechos constitucionales que podría tener para el imputado la conversión de una pena que él estima excesivamente onerosa y que actualmente esa pena, que en su momento fue multa, que por disposición del mismo tribunal se convirtió a servicios comunitarios y que eventualmente estima el Tribunal de Garantía pudiera o tuviera que ser revocada y por lo tanto convertirse
en una pena corporal, estima que en esa circunstancia estaríamos frente a una eventual prisión por deuda, cosa que este servicio tampoco estima que tenga lugar en el caso concreto, toda vez que, como se dijo en la relación, este servicio, y de acuerdo a la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal, la prisión por deudas no procedería en situaciones en las cuales la sanción civil tenga que ver con el cumplimiento de sanciones penales, ¿ya? Recordemos que el imputado ha sido condenado por un delito tributario contemplado en el artículo 97, número 4, inciso segundo, que establece una pena corporal más una multa, que en el caso la multa corresponde al 100% de lo defraudado. En este contexto, Su Señoría Excelentísima, lo que estamos frente a una multa que en realidad no corresponde o no proviene de una obligación contractual, sino claramente del incumplimiento de una obligación de carácter tributario, y en realidad más que el incumplimiento de una obligación de carácter tributario estamos frente derechamente al quebrantamiento de las leyes, y por esas razones que estamos en la gestión pendiente, si se considera como tal, se está conociendo en sede penal. Así es, Su Señoría Excelentísima, como este servicio, conforme a lo señalado precedentemente, estima que el asunto que se ha elevado a Su Señoría Excelentísima en realidad no corresponde a un tema de constitucionalidad, sino más bien a un asunto de mera legalidad que no contiene, por lo tanto, un fundamento plausible y que lo haga merecedor de declarar inaplicable la norma en cuestión, puesto que está en el juez de garantía resolver adecuadamente cuál es la sanción o la conversión que debería aplicarse al caso concreto. Ahora, como he señalado, ya hay un hierro anterior que está en la conversión que se hace de la sanción y que ha originado toda esta lamentable confusión. Por otro lado, Su Señoría Excelentísima, tampoco estimamos que en el caso concreto el requerimiento, la existencia o la aplicación de las normas cuestionadas por el juez de garantía vengan a afectar el derecho de igualdad. Hay que recordar que para acceder a esta conversión de pena al servicio comunitario se debe contar en primer lugar con el consentimiento del condenado. Y como señalé en un principio, es el propio imputado quien hace su presentación y que es resuelta por el juez de garantía en la sentencia del procedimiento abreviado cuando solicita al tribunal que se le aplique la sanción en cuestión. Y de hecho lo ha confirmado también el defensor en su alegato cuando ha dicho que se ha solicitado que se aplique en realidad la totalidad de la pena en cuestión. Y con la totalidad de la pena me refiero, a la totalidad de la multa, que ascendería a los 7.000 millones, a los 7.000 UF y fracción. Desde este punto de vista, Su Señoría Excelentísima, estimamos que, y como se dijo también en la relación, para esta parte el beneficio concedido al imputado en este sentido es un beneficio especial que se le concede a todos los imputados que están en su misma situación. Es una sustitución de una pena de multa, por lo tanto, claramente estamos hablando de un beneficio. De otra manera, el sancionado tendría que cumplir la pena de multa y, por lo tanto, Su Señoría Excelentísima, no es posible señalar que se ha infringido el derecho a igualdad de este imputado, señor Philip Pellegrini. Perdón. Asimismo, Su Señoría Excelentísima, sí debo señalar, y ya dirigiéndome al término de mi alegación, por un lado, claramente resulta favorable que la Defensoría Penal Pública venga a reconocer en estrados que para el caso concreto no estamos frente a un requerimiento de inaplicabilidad, sino más bien a un conflicto de mera constitucionalidad. Pero, sin embargo, no puedo dejar de señalar que, estando frente a un asunto de estricto derecho,
donde estamos aplicando asuntos y se está revisando la debida aplicación o inconstitucionalidad de las normas impugnadas, me descoloca un poco la petición subsidiaria que ha hecho la Defensoría Penal Pública respecto de la aceptación del requerimiento. En lo que corresponde a esta parte, Su Señoría Excelentísima, se estima que esa petición subsidiaria no podría corresponder a esta sede, haciendo una homologación a lo que podría ser, por de pronto, en el recurso de casación, que estamos frente a un recurso de estricto derecho. Estimo que en la sede constitucional en la que estamos en este momento, por una razón similar, no podría caber ese tipo de peticiones subsidiarias. Sin embargo, concuerdo con lo que ha solicitado principalmente la Defensoría Penal Pública, que estamos ante un asunto que no reviste una trascendencia constitucional, puesto que el Tribunal de Garantía, en razón de las normas aplicables al caso concreto, puede encontrar una salida distinta, y sobre todo porque la inaplicabilidad de los incisos primero y segundo del artículo 49 ter del Código Penal, la supresión de estas normas para el caso concreto tampoco le daría la solución que está buscando, cuál es determinar en definitiva, porque esa es la petición que está postergada actualmente, en definitiva establecer si el imputado, señor Philip Pellegrini, ha cumplido o no con la conversión, con la sanción impuesta, que en este caso sería la conversión de la multa a los beneficios comunitarios, y por ende si ha cumplido o no con estas 4.000 horas aproximadamente que el propio tribunal determinó. En razón de lo dicho, Su Señoría Excelentísima, este Servicio de Impuestos Internos solicita, por tanto, que el presente requerimiento de inaplicabilidad que estamos discutiendo sea rechazado, y se acceda, por tanto, a lo pedido por este servicio a lo largo de estos autos. Muchas gracias, Su Señoría. Muy bien, gracias a usted. Señoras ministras, señores ministros, ¿tienen preguntas que hacer? El ministro don Nelson Pozo. Gracias, presidente. La pregunta a las dos partes. El requerimiento que se plantea por el magistrado se fundamenta en la idea esta de derrotabilidad de la norma, es decir, una laguna geológica. Entonces, me gustaría que se profundizara un poquitito más sobre esto, porque hay que responderle al juez que está pidiéndole al Tribunal Constitucional una respuesta al respecto. Y segundo, hay un factor que a mí me lleva a dudas, sin adelantar ningún pronunciamiento, que es que hay dos amparos resueltos por la Corte Suprema en la causa Rol 2067 del año 2012, en que se refiere efectivamente al tema del artículo 49 del Código Penal, en que rechaza, haciendo expresa alusión a que no hay normas tributarias al respecto que afecten al artículo, es decir, que alteren o modifiquen el artículo 49 del Código Penal, es decir, un poco la tesis del Servicio de Impuestos Internos. Pero también hay una sentencia en sentido contrario, que es también de la Corte Suprema, la Rol 7384 del año 2010, donde sí efectivamente acoge el amparo, haciendo expresa alusión que aquí estamos en presencia de una acción constitucional, es decir, la acción constitucional de amparo. Por lo tanto, me gustaría que se refirieran a esos dos puntos, por favor. Muchas gracias. Adelante. Bueno, efectivamente, cuando el magistrado del Tribunal de Garantía plantea, ¿cierto?, esta laguna jurídica, ¿cierto?, y lo establece como un tema axiológico, dice, desde el punto de vista del tribunal, si me permite, dice, el problema aquí planteado no solo es de naturaleza interpretativa, dice el juez, sino que se podría entender que estamos en presencia de una auténtica laguna, comillas. Incluso podría tratarse de lo que doctrinariamente se conoce como laguna axiológica, ya que todo parece indicar que el legislador de la ley 20.587 no se puso en la situación de conversión de multas sumamente onerosas como aquellas previstas en la legislación penal tributaria. Y si bien los jueces conservan desde el punto de vista teórico la posibilidad de colmar los vacíos cuando se enfrentan a una hipótesis de derrotabilidad de la norma, este tribunal se ha impedido hacerlo por las razones que se explicarán en el fundamento sexto. Esto es porque el constituyente reservado los conflictos de constitucionalidad de las leyes al conocimiento y resolución del Tribunal Constitucional. Cuando nosotros planteamos en la misma audiencia esta petición de que se dé por cumplida la pena,
y en subsidio, ¿cierto?, se incluya el monto de las horas en estos 6 meses, es porque la defensa hace esta interpretación sistémica del artículo 49, que es la que se reclamó del tribunal que se hiciera, puesto que ya lo leí, ¿cierto? O sea, son 2 normas que plantean, ¿cierto?, el plazo máximo de 6 meses solamente para la reclusión. Por lo tanto, nosotros, con toda la subjetividad que caracteriza la defensa, ¿cierto?, a diferencia del Ministerio Público y otros organismos, nosotros pedimos una interpretación, una buena interpretación, una interpretación in bonam partem o una interpretación pro reo o pro condenado. Es decir, que esos mismos plazos corrieran ante esta ausencia normativa de fijar un plazo límite de cumplimiento de los trabajos en beneficio de la comunidad. Esa es la interpretación que nosotros tratamos de hacer para poder derrotar esta laguna, y fue lo que se planteó haciendo esta misma interpretación, incluso planteado haciendo quizás una especie de control, haciendo un control de convencionalidad de la norma, es decir, yendo a las normas como el mismo Tribunal de Garantía lo plantea, 5º y 7º, ¿cierto?, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por otro lado, nosotros, y agradezco la pregunta que hace el ministro Pozo en torno a esta acción constitucional de amparo, nosotros entendíamos que el remedio procesal para salvar esta situación era estratégicamente, a juicio nuestro, la acción constitucional de amparo. Porque me podrá decir, ¿cierto?, el abogado de Servicio de Impuestos Internos que es una sentencia que está ejecutoriada. Pero de esta forma se puede salvar, y la excelentísima Corte Suprema ya ha removido sentencias ejecutoriadas más allá del deshacimiento del tribunal, como lo contempla el artículo 3º del Código de Procedimiento Civil. Por ejemplo, el procedimiento 5012 del año 2012, 2995 del año 2012, 7793 del año 2012, la Sala Penal de la Corte Suprema remueve sentencias que están ejecutoriadas a fin de poder, ¿cierto?, corregir situaciones dentro de la etapa de ejecución. Es decir, hay un precedente que es posible hacerlo. Por otro lado, así como el ministro nos refresca la memoria el año 2010 con el procedimiento 7384, el año 2013, 25 de julio, el 4685, el año 2013, también se hace una construcción argumentativa donde se acoge una acción constitucional de amparo para poder plantear una visión distinta por parte de la Sala Penal al artículo 49 del Código Penal, modificado por la Ley 20.587. Por lo tanto, ¿cierto?, nosotros lo planteamos, esa acción constitucional también por una amenaza a la libertad personal de nuestros representados, y por eso escogimos la vía del amparo constitucional, que era la vía que nosotros esperábamos escoger u optar antes de que el tribunal, ¿cierto?, tomara la decisión de enviar estos antecedentes a esta magistratura constitucional y se suspendiera este procedimiento. No sé si le respondo por ahí, ministro, pero en definitiva esa fue la salida que nosotros le planteamos al Tribunal de Garantía en torno a salvar esta laguna legal, y el remedio procesal era la acción constitucional de amparo. Presidente, un pequeño acápite, es que se me olvidó un elemento, que el inciso 2 del artículo 70, que trata de las multas, plantea la situación de modificar, aun cuando no solo en el proceso mismo, sino dice en la ejecución. Entonces, se está dándole facultad a los tribunales a poder después modificarlo a posteriori de que exista sentencia ejecutorial. Su señoría, respondiendo a sus consultas partiendo por las consultas relativas al amparo, comparto lo que ha señalado el señor defensor, que efectivamente la acción que debió haber correspondido en este caso era un amparo, y haber la acción constitucional de amparo, y que quizá por esa vía podría haberse solucionado el asunto. Ahora, de todas maneras, previo a lo que voy a decir, igualmente recuerdo lo que señalé al inicio del alegato: nosotros no somos intervinientes en la etapa de ejecución, por expresa disposición del artículo 466 del Código Procesal Penal. Sin perjuicio de eso, efectivamente, estamos en un caso excepcional en el cual, primero que todo, la multa aplicada es absolutamente onerosa. Estamos hablando de 336 millones de pesos, que corresponden al 100% del perjuicio fiscal que denunció el servicio en su momento. Por otro lado, las normas contenidas en el Código Tributario no hacen alusión a la aplicación de una conversión de la multa en servicios comunitarios. Por lo tanto, debería aplicarse, como se ha hecho hasta el momento, el artículo 49 del Código Penal, toda vez que efectivamente corresponde que esa sea la norma aplicable en cuestión. Y respecto de la derrotabilidad de la norma y esta laguna axiológica, efectivamente, y repitiendo, sí nos encontramos en un caso excepcional, el cual claramente no fue contemplado por el legislador. Si se revisa
incluso las mismas normas relativas a la conversión de la multa, el monto que establece el mismo Código Penal es bastante inferior a los contemplados en el Código Tributario y como las normas que están, las normas relativas a penas de multa contempladas en el Código Tributario generalmente van asociadas al monto de defraudado, son circunstancias que son imposibles de prever con anticipación y se escapa un poco de lo que establece el Código Penal. Sin embargo, creo que igualmente podría haber una salida para el juez de garantía que va más allá de una infracción constitucional como se está denunciando actualmente. Muy bien. Si no hay más preguntas, ministro García. Una sola pregunta. Ambos han sostenido que se trata de un conflicto de legalidad y por ende solo quiero hacer una pregunta en el tenor de un conflicto de legalidad. El artículo 49 sexis en su parte final establece la facultad del juez de no solo a raíz de la revocación de la pena de servicio, del cambio del lugar, sostiene la posibilidad de que se remita a la facultad prevista en el inciso tercero del 49. Y en el inciso tercero del 49 se posibilita al juez el impedimento de la aplicación de pena sustitutiva y del apremio, que son otras medidas que evidentemente no están en el caso, pero justamente se sitúa en la situación del 49 sexis, en el sentido de que hoy día no está revocada la pena de servicios comunitarios, pero tiene esta facultad. Yo lo que quisiera escuchar es una interpretación en torno a esta modalidad de interpretación puramente legal nuevamente. Sí, quizás si bien entiendo, pero para responder, primero, nosotros queremos insistir con nuestra argumentación, es decir, este señor, más allá del informe social que se presenta, da cuenta su situación familiar, socioeconómica, que era bastante precaria versus la que originalmente tuvo, ¿cierto?, con un costo familiar, etcétera, etcétera, él se somete voluntariamente a esta opción de cumplimiento de sanción, ¿cierto?, en virtud del artículo 49, y lo cumple en forma absolutamente satisfactoria. Es tanto así que cuando el tribunal decide oficiar al Centro de Reinserción Social de Gendarmería, se responde que él cumple satisfactoriamente y que en definitiva, ¿cierto?, y haciendo también esto, llama la atención la interpretación que hace Gendarmería de Chile, que acá el plazo límite es de 6 meses. Por lo tanto, no creo estar en la última hipótesis de, ¿cierto?, esta facultad que tiene el tribunal de poder revocar cuando él satisfactoriamente cumple esta sanción y lo cumple con una, y que quizás esto valga la pena también señalarlo, con una satisfacción absoluta de la comunidad en donde se prestaron estos servicios. Es decir, había toda una retribución hacia el trabajo prestado por este señor que ordenó financieramente, paradojalmente, y económicamente todo un club, un polideportivo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, frente a los fines perseguidos por el legislador de cumplimiento de estos trabajos en beneficio de la comunidad, claramente fue absolutamente satisfactorio y no había otra forma, ¿cierto?, de que nosotros pudiésemos optar por un camino distinto, porque ya nosotros entendíamos que dentro de esta interpretación sistémica del artículo 49, efectivamente el plazo de 6 meses estaba absolutamente cumplido. Por lo tanto, no me podría poner en otra hipótesis, señor ministro. Su señoría, respecto a lo consultado, este servicio se presenta en su adecuado traslado la posibilidad con la que también cuenta el juez de garantía de aplicar la norma que usted ha señalado, que es una de las posibilidades, así como también podría haberse optado por otras salidas, que es también lo que ha refrendado el señor defensor en sus alegatos en estos estados. Ahora bien, para precisar ciertos aspectos más de hecho que se acaban de mencionar, posiblemente sí haya sido satisfactoria el cumplimiento de la pena. Sin embargo, recordemos que existe un informe de Gendarmería al tribunal donde se señala que se han cumplido 709 horas y restarían 730 horas conforme al plan de actividades que se aplicó en su oportunidad y que es respecto de ese plan donde tiene en real aplicación las normas que se están impugnando en estos autos, es decir, el inciso primero y segundo del artículo 49 ter.
Así que me parece que era necesario hacer esa precisión porque posiblemente es satisfactorio el nivel de en cuanto al nivel de exigibilidad de los servicios prestados, no así respecto de la cantidad de horas que se han cumplido por el imputado en el servicio, en el recinto deportivo Livingston. Ministro Romero. Muchas gracias, presidente. Una pregunta al abogado de la Defensoría Penal Pública. Yo entiendo las disquisiciones doctrinarias que se pueden hacer, las posturas que se pueden hacer al respecto, pero al final, cuando uno es abogado de un cliente, o en este caso de una persona respecto a la cual aparentemente todos están de acuerdo que no debiera seguir cumpliendo la pena. Se podrá decir que la pena ya se cumplió satisfactoriamente, pero la pregunta es si a esta persona le importaría realmente esta disquisición teórico-doctrinaria y si aceptaría, por ejemplo, que no seguir, en definitiva, cumpliendo pena alguna en virtud de la simple imposibilidad a la que alude el artículo, el inciso tercero del artículo 49 ya citado. A ver si entiendo, ¿cuál es la posición de nuestro representado frente a continuar cumpliendo o no? Esa es la pregunta. ¿Sabe lo que ocurre? Es que, si es que le entendí bien, usted sostendría, pero si le entendí bien, de que la solución iría por la vía de un amparo. ¿Es así? Sí. ¿Por qué por la vía de un amparo y no solamente por la vía de la mera interpretación legal solicitada al juez de garantía? Sí, lo que pasa es que cuando se plantea, claro, ahora entiendo mejor, cuando nosotros planteamos ante el tribunal de garantía, ¿cierto?, el cumplimiento de esta pena y que se dé por cumplido en vía artículo 49, y hacemos una petición subsidiaria, frente a esa situación donde se niega o donde se rechaza nuestra argumentación, es que el tribunal suspende la tramitación y envía los antecedentes a esta magistratura. Lo que nosotros estamos planteando es que si no se hubiese hecho eso, ante esa resolución nosotros la habríamos impugnado vía acción constitucional de amparo por los precedentes judiciales que nosotros tenemos. Y por eso no optamos tampoco por el camino del conflicto constitucional, porque si nosotros entendemos, y ahora reforzamos nuestro argumento, que estamos frente a un conflicto de legalidad y no de constitucionalidad. El ministro José Ignacio Vázquez. Presidente, por su intermedio a ambos abogados. La verdad es que está claro que estamos frente a un conflicto de legalidad y un tema fundamentalmente de interpretación. Lo que no entiendo todavía, a pesar de que lo han dicho ambos, de que la norma, ninguna de las normas aquí mencionadas contiene un límite de tiempo de los 6 meses respecto de la pena de servicios comunitarios. Se ha dicho nosotros que se referiría a una interpretación jurisprudencial o de los tribunales. Y aún así, en todo caso, el punto es que una conversión, eventualmente, como se ha planteado acá, que eventualmente si pasara la pena de servicios comunitarios a pena de reclusión, habría un problema, ¿no es cierto?, en definitiva, con normas internacionales, con convenciones internacionales. Aún así, creo que las dos penas son completamente distintas, porque estamos frente a una pena obviamente mucho más humanitaria que cualquiera de las otras dos, que sería el pago de la multa o la pena de reclusión, ¿cierto? Entonces, no entiendo, en definitiva, por qué la transformación de la pena, que por lo demás, de acuerdo al 49 ter, no procedería bajo ningún respecto, porque ninguna de las causales hace alusión a la situación en que se encuentra la persona, el señor Filippi. Entonces, la verdad es que me gustaría que me aclararan el tema de los 6 meses, porque insisten en referirse a 6 meses cuando simplemente un tema de interpretación jurisprudencial y, en definitiva, la pena que se le impuso por la vía de los servicios comunitarios resulta obviamente más
humanitaria y beneficiosa que cualquiera de las otras dos. Sí, gracias, ministro, por la pregunta. Todo esto, el problema que existe, ¿cierto? Y que quizás no fuimos lo suficientemente claros, es esta reconversión que se tiene que hacer, ¿ya?, por este artículo 49 en relación al monto defraudado por la infracción, ¿cierto?, del Código Tributario. Y esa reconversión, ¿cierto?, es la que se escapa con creces de lo que nosotros insistimos, y disculpe que vuelva tan hacia atrás, a lo que el legislador no previno, ¿ya?, y que sí lo hizo para multas bastante pequeñas que están asociadas a la infracción de la ley 20.000. En este caso específico, frente a un alto monto, evidentemente se dispara, por decirlo de alguna forma más coloquial, ¿cierto?, las horas reconvertidas en trabajos comunitarios, y es por eso que el juez plantea que aún cumpliendo los 6 meses a él le quedarían por reconversión 451 días si es que él llegara a cumplir 8 horas diarias de lunes a domingo. Nosotros entendemos que ahí existe un problema grave y es por eso que nosotros insistimos con esta interpretación sistémica que por un tema de principio de legalidad hay que poner un límite, ¿cierto?, a esta sanción. Y esta sanción, nosotros haciendo la interpretación sistémica, creemos que es de 6 meses, como también lo entiende Gendarmería y como lo entendemos nosotros de acuerdo a la interpretación de estos diversos artículos. Y por eso que ponemos como ejemplo el Código Penal español, que sí fija límite para los trabajos en beneficio de la comunidad. Sí, pero yo le reitero que no veo, por eso mismo, porque no veo una desproporción entre una pena comunitaria y, en definitiva, la pena de reclusión, que sí puede tener un límite de 6 meses. Respecto de la pena de servicios comunitarios, no veo por qué tenga que tener ese mismo límite, porque son absolutamente distintas, ¿no es cierto? Entonces, no veo por qué el límite de los 6 meses. Es simplemente arbitrario el límite de los 6 meses. Entonces, perfectamente podría cumplirse. Por lo demás, la pena impuesta finalmente es de 542 días, me parece, eso es lo que suma, que puede ser una pena perfectamente comprensible en el contexto de la multa que en definitiva habría tenido que recibir, que si se tradujeran en tiempo creo que correspondería tener una pena en horas o en días de 63,9 años, según calculé. Entonces, bueno, vuelvo nuevamente. Creo que hay un error, un error en el análisis respecto de la correlación que se hace entre ambas penas, la de servicios comunitarios con la de reclusión. No guardan relación, y sí, una es absolutamente mucho más humanitaria. O sea, nosotros cuando hicimos algunos cálculos preliminares, efectivamente, digamos, a juicio nuestro, eso lo planteo desde nuestra perspectiva, que era un absurdo la cantidad de tiempo que él quería estar sujeto a un trabajo en beneficio de la comunidad, que eran años. Es decir, por eso el juez exacerba este ejemplo, pone 451 días, siempre que sean 8 horas diarias y de lunes a domingo. Es decir, eso es imposible porque él está cumpliendo una vez a la semana de trabajo en beneficio de la comunidad. Por lo tanto, si se hace una extensión o una interpretación aritmética de acuerdo a esos 451 días que quedan de saldo, efectivamente es una pena absolutamente extensa en el tiempo y que en definitiva quizás probablemente dentro de la conciencia colectiva, ¿cierto?, de los defraudados puede ser súper justa. A juicio nuestro nos parece que es una pena que es excesiva y que en definitiva, ¿cierto?, no sé si por ahí va la respuesta, pero como defensa siempre vamos a hacer una interpretación, insistimos, que se ajusta a los intereses de nuestros representados y los intereses de nuestros representados nosotros entendemos, ¿cierto?, que tiene que tener un límite esta sanción y esta sanción nosotros entendíamos que era, como no está prevista en la ley, haciendo una interpretación sistémica, era de 6 meses. Su señoría, en el caso del Servicio de Impuestos Internos, la verdad es que el énfasis que hemos puesto respecto del límite ha sido, y lamento que quizá no se haya entendido así, ha sido más bien para ejemplificar el hierro en el que ha caído el tribunal al imponer o al entender que existe un límite que en realidad no es legal y que en realidad es aplicable a lo que corresponde a la revocación de la sanción y la conversión, por así decirlo, de la pena de servicios comunitarios a la de pena corporal para el caso en que se caiga en alguna causal del artículo 49 sexies, o bien para el caso en que la multa, el presidio se aplique como un apremio respecto de la multa, conforme a lo que dice el inciso segundo del artículo 49 del Código Penal. ¿Ya? En razón de eso y atendido que el juez de garantía que ha resuelto en este caso
ha señalado en distintos pasajes, y no tan solo en el requerimiento de inaplicabilidad, sino que también se puede observar en las distintas resoluciones que se han dictado en este caso, en que se entiende por el juez que existiría un límite legal de 6 meses respecto de la conversión, lo cual no es así, toda vez que el artículo 49 del Código Penal no establece ese límite respecto de la conversión de multa a los servicios comunitarios, pero sí lo establece respecto de otras situaciones. Es más, el antiguo artículo 49 del Código Penal sí establece también un límite, pero siempre al convertir la multa a una sanción de pena corporal, pero no para el caso en el cual estamos comentando en este momento. Estoy presente el último complemento de lo mismo, y con esto termino. Solo un ejemplo. Hubiese sido más fácil al tribunal sancionarlo con una pena de 540 días y haber acordado, ¿cierto?, con la otra interviniente una suspensión condicional del procedimiento con trabajo en beneficio de la comunidad, con un límite, como lo previene la norma, de 2 años. Acá no tenemos ninguna certeza del cumplimiento de nuestro representante. Eso es todo. Muy bien, no habiendo más preguntas que hacer, terminada la audiencia. Proseguimos inmediatamente.